A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Hoy el Señor me dio como título para que le hable a ustedes que Dios no nos creó para ser estéril. Decirle al hermano que está a tu lado, pero decirle con fe, con claridad: Dios no te creó para ser estéril. Amén. Entonces abran conmigo su Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Abran Lucas capítulo 1, versículo 5 al 7, vamos a estar leyendo. ¿Tenemos todo? Amén. Entonces dice así la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo. Y repetí esa parte conmigo. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí cierra tus ojos y decí conmigo: Señor, en este momento te pido, Padre Santo, que pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea viva, eficaz, efectiva en nuestras almas, y que pueda derrumbar toda pared, Señor Jesús, toda estructura satánica y diabólica que nos quiere, Señor Jesús, quitarnos de la verdad y cegar nuestros ojos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, Zacarías y Elizabeth, como pueden observar, no eran cualquier persona en la sociedad en ese momento. Zacarías era nada más y nada menos que el sacerdote de Dios. Y Elizabeth, la esposa del sacerdote, era descendiente de Aarón. Amén. Para la sociedad, para el ojo de la sociedad, no era una persona más. Eran personas prominentes, eran personas siervos de Dios. Y los siervos de Dios en aquel entonces se respetaba un poco más de lo que se respeta hoy en día. Entonces, para Dios también eran muy estimados y muy importantes para el ojo de Dios. Y mientras yo leía este capítulo, leía todo este capítulo, y lo que me llamó poderosamente la atención, y que está en el capítulo 7, es la palabra pero. Una palabra cualquiera parece, una palabra sencilla parece, pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito por Dios, inspirado por Dios, y tiene poder para enseñar, para cambiar, para guiar. Hasta una coma y un tilde tiene poder. Amén. Es por la cual Dios nos habla, es por la cual Dios habló, se expresó, y hasta hoy en día sigue haciendo su obra. Entonces la palabra pero me llamó tanta la atención. ¿Y qué es lo que significa la palabra pero? La palabra pero se utiliza para separar dos asuntos muy distintos en una oración. La palabra pero en una oración se utiliza, mejor dicho, para que pueda invalidar lo que dijiste anteriormente. Para que puedan entenderme, ¿cuántos de ustedes ya escucharon esas palabras? No sé, vamos a hacer algo lo más común, lo más normal. Conoció a una chica,
Un muchacho, ¿verdad? Bueno, tuvieron su cita en el sentido de salieron para conocerse, qué sé yo. Y es tu amiga y vos le preguntáis después, ¿qué tal? ¿Cómo fue? No, y el muchacho es muy amable, el muchacho es muy inteligente. No, hombre, el muchacho tiene mucho que decir, es ingeniero. El muchacho es bla, 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 muchísimas cosas. Y después dice, pero, ¿ya escucharon? Pero su apariencia no es que me gusta tanto. Entonces significa, iba ahí corollo y nada de eso. Disimuladamente. Tiene todas las características buenas, espectacular. Pero hay algo, un detalle importante que no le complementa. O sea, en síntesis, no es completo. Ayer la chica me entiende y los muchachos también. Es muy linda la chica, pero y celosa y siempre hay un pero que invalida toda la cosa buena que ya dijiste, ¿verdad? Y esto pasó acá, en este capítulo. Dos personas tremendas, dos siervos de Dios tremendo. Dice la palabra de Dios que eran intachables delante de la presencia de Dios. Eso significa que no tenía una mancha, que no tenía nada que pueda criticarlo o juzgarlo, en sentido de actitud, lo que sea. Pero estaban incompletos. ¿Me siguen? Tenía una imperfección. Y en este punto me quiero detener, porque hay algo tan importante que nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí hoy en día? Amén, estamos muchos. Todos nosotros tenemos que entender un principio y algo muy fundamental. Dios no hace producto con defecto. Dios no fabrica producto defectuoso. Él nos creó perfecto. Él nos hizo perfecto. Él nos formó perfecto para un propósito claro, ya prediseñado por Él antes de la fundación en el vientre de nuestra madre. Amén. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Tanto que yo escucho hasta cristianos mismos declarando cosas que no es cierto. De ese punto surge la famosa frase: Dios me hizo así, yo soy así y nunca cambiaré. Con mis imperfecciones, con mis cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, pero Dios me hizo así de mentiroso me hizo Dios y así voy a seguir. ¿Qué voy a hacer? Así de infiel me hizo Dios, así de inseguro me hizo Dios, así de irresponsable me hizo Dios y no puedo cambiar porque Dios me hizo así. Mentira del diablo. Dios no fabrica productos con defecto. Él es perfecto y así como Él es perfecto, hace las cosas perfectamente. Amén. Decí otra cosa que está a tu lado: Dios te hizo perfecto. Amén. Pero vamos avanzando. Hay muchas veces que parece que no es muy cierto eso, pero vamos a entender. Entonces, el mundo, incentivado por Satanás, es lo que muchas veces nos hace creer que Dios nos hizo o nos fabricó con defectos. Y que nosotros debemos de conformar con esa situación porque Dios nos hizo así. Nos ponemos en la condición de víctima y no nos vamos a la palabra de Dios. No nos vamos a lo que Dios realmente dice. Y nos conformamos. Dios me hizo así, ayer no cambiamos. No, el enemigo, Satanás, el diablo, es el encargado. Él es el principal autor de deformar lo que Dios creó perfectamente.
Por eso el mundo está a cargo de Satanás. Por eso el mundo, el sistema de este mundo está en los planes de Satanás, con el único propósito de descomponer lo que Dios lo hizo perfecto. Por eso nosotros necesitamos estar atentos a cada enseñanza que nos da el pastor, que nos da cualquiera que pueda subir y predicar en este lugar. Y nos vayamos en casa y indaguemos y exploremos la Biblia y veamos y nos instruyemos. No vengamos en la iglesia solamente para que nos sintamos bien. Vengamos en la iglesia, vengamos al templo para que salgamos instruidos, capacitados para ir a luchar contra las artimañas de Satanás en nuestras casas, en nuestro trabajo, en donde nos vayamos. Anoche estuvimos hablando con los jóvenes que un soldado desprevenido que se va a la guerra sin las armaduras es un soldado muerto. Amén. Los cristianos que no están preparados, los cristianos que no nos importa instruirnos, sabernos más lo que Dios quiere para nosotros, los propósitos de Dios para nuestros planes, somos soldados muertos. Podemos tener vida, podemos respirar, comer, hacer todo lo que queramos, pero nuestro espíritu, se pudrió. Entonces, ojo con esa declaración, queridos hermanos, iglesia querida. Satanás es el que nos hizo distorsionar. Dios nos creó perfecto. No te conformes con las cosas que están en tu vida y que no están de acuerdo a los parámetros, a la palabra de Dios. No te conformes en quedar de esa manera. Busque la manera, sal de tu estado de confort, muévete, acciona, pedí ayuda para que puedas vencer las cosas que Satanás ha puesto en tu vida, para que los planes de Dios que son perfectos para ti no se cumplan. Amén. Entonces, repetí una vez más esa frase: Dios no fabrica productos defectuosos. ¿Ven? y todos los seres humanos tenemos algún propósito que Dios diseñó para nosotros. Pero hay propósitos en comunes también para la creación de Dios. ¿Cuáles son? Fabricados por Dios. A mí me hizo Dios. Y a cada uno de ustedes le hizo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios le creó al hombre y a la mujer con un propósito en común. Y está en Génesis. Y habla conmigo tu Biblia. Génesis capítulo 1. El primer libro. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, les ordenó. Y vamos solamente a quedar con las primeras órdenes. Por algo puso en primer lugar. Vos que en tu lista, cuando vas a hacer algo, te vas de viaje, por ejemplo, en una ciudad y pones así tus puntos para visitar, ¿cuál poner primero? ¿El más aburrido, el más importante o lo que más vos querés? Lo más importante para vos, sí o sí te voy a conocer. Entonces, primero punto también que Dios dijo a ellos, los primeros, para eso yo le creé: fructificad y multiplicaos. Dar frutos y multiplicarse. ¿Cómo una persona se va a multiplicar sin hijos? ¿Dios creó al hombre y a la mujer para no tener hijos? Dios lo hizo perfecto. El propósito principal es multiplicar, procrear. Pero hay otro detalle que otro día vamos a estar desarrollando. No es por eso que todo la mitad, no. Fructificar y multiplicar. Dar frutos y multiplicarnos. Entonces podemos entender que Dios nos creó con propósitos claros. Y las dos primeras órdenes fueron eso. Tenemos que dar fruto y tenemos que multiplicarnos. Zacarías y Elizabeth eran intachables delante de la presencia de Dios.
pero un detalle lo hacía incompleto. No podían tener hijos. Para la gente era defecto, para aquel entonces y para hoy en día es defecto. Pero delante de toda esa, vamos a decir, esa, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, contra todos los pronósticos de la ciencia, de nosotros mismos, Dios demostró su poder superior a todo lo que puedas ver y tocar aquí en la tierra. Porque en la primera parte luego dijo que Sara era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Había limitaciones por donde mires vos, había limitaciones. ¿Cómo lo que van a tener hijos? Naturalmente mirando, con los ojos naturales, con la ciencia natural. ¿Cómo lo que van a tener hijos si son ya dos viejos y Elizabeth sí que era estéril? Y lo que más me sorprende en esta historia es que personas que le siguen a Dios, personas que se entregan a Dios, el enemigo también es capaz de plantar semillas de duda, de conformismo en los corazones. Ustedes saben que nuestro enemigo en común, Satanás, es el padre de la mentira. Su especialidad es plantar en nuestros corazones cualquier tipo de mentira que Dios no creó para nosotros. Y me van a dar la razón cuando lean conmigo el versículo 8 en adelante. Vamos a seguir leyendo el versículo 8 en adelante. Entonces vamos otra vez a Lucas, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Aconteció que ejercía Zacarías, el sacerdote, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al ver y le sobrecogió temor. Oye, Mondui se atemorizó. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Un pueblo bien dispuesto. Mira todo lo que el ángel le dijo a Zacarías. Dios escuchó tu oración. Vas a tener un hijo. Elizabeth va a tener un hijo. Y van a poner el nombre de Juan, porque él va a ser grande, grande delante de Dios, y va a preparar el camino para el Salvador. O sea que no es cualquier cosa lo que el ángel le estaba diciendo a Zacarías. Pero mira con qué salió Zacarías. Mira lo que salió Zacarías. Entonces, Zacarías expresó. ¿Dónde nos quedamos? En 17, ¿verdad? En el versículo 18 dijo Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Sigo pensando aguante, man. Sigo pensando hoy, no cambia bem, man. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y decirte estas buenas nuevas. Entonces lo que en este momento Zacarías no estaba entendiendo, que Dios ya dio la orden, que Dios ya le estaba revelando el propósito principal para lo que él ha sido creado. Y él estaba viendo con los ojos humanos, estaba viendo sus limitaciones. Yo ya soy viejo, mi esposa sigue estéril. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Todas las cosas impactantes, tremendas que le dijo el ángel no valió su duda, su humanidad, su falta de confianza. No creyó en ese momento. No creyó en este momento. Y como Dios es el Dios de lo imposible, y cuando Él dice que es el tiempo de cumplir su promesa, nadie lo puede detener. Ni nuestra falta de fe, ni nuestra falta de convicción, ni nuestro temor, cuando nosotros le servimos a Dios. Cuando vos le entregás tu vida a Dios, contra todos los pronósticos, si vos entregaste tu vida a Dios, Él cumplirá sus promesas en tu vida. Contra tu voluntad mismo, porque hay muchas veces que Dios hace las cosas y que nosotros no estamos de acuerdo en el momento, pero después más adelante nos damos cuenta cuán equivocados nosotros mismos estábamos. Cuando uno se entrega a Dios sin necesidad de estar completos, porque muchos dicen: yo no puedo servir a Dios porque no tengo un auto para irme. No puedo meter con Dios porque yo no sé ni hablar y uno le guardará. Llego pensado y nunca cambiaré, y que llegue más en el papel de víctima. Dios nos creó con un propósito claro: dar frutos, extendernos, multiplicarnos. Ese es nuestro propósito principal. ¿Y qué frutos vamos a dar si estamos lejos de Dios? Frutos de la carne, no frutos del Espíritu. Entonces Zacarías lo que no estaba entendiendo, que Dios no produce cosas defectuosas y que Él lo creó para ese propósito, para que fuera el Padre del Hijo que prepararía el camino para el Salvador. Y Dios cumple contra todos los pronósticos. Dios es especialista en las cosas imposibles para el hombre. Por más que tu edad no dé, por más que la ciencia te diga que no, si tu vida es de entrega plena al Señor, con tus imperfecciones, con tus limitaciones, por más que seamos incompletos, Él se encargará de completarte para que puedas cumplir con el propósito para lo cual Él te creó. Amén. Da tu vida a Dios, que Él se encargará de completarte para cumplir el propósito que Él diseñó premeditadamente. Y yo me pregunté, ¿por qué será? Porque sucedió algo muy tremendo. El ángel entonces le dijo todas estas cosas y le dijo otra vez: yo soy Gabriel, el que está al servicio del Señor, y Dios me mandó a decirte todas estas cosas. Y ahí hay un segundo pero, el 2. Yo ya te dije todas esas cosas. Y ahí vamos al segundo pero, en el versículo 22. ¿Me siguen? Lucas 1:22. Parece que voy a extender, padrón. Pero cuando salió, espera que me confundí. El versículo 20. Y ahora quedará mudo, le dijo el ángel. Y ahora quedará mudo, y no podrás
hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se suplicarán a su tiempo. Amén. Yo me pregunto, ¿por qué será que el Señor le enmudeció a Zacarías? Si el tipo ya dudó del ángel de Dios, no creía lo que estaba diciendo, es bien capaz, digo yo, pienso nomás, ¿verdad? Es bien capaz de que el tipo diga, después de que se embarace Elizabeth, diga, no, ese hijo no es mío, Elizabeth me engañó, porque yo ya soy viejo y la mayoría somos grandes. Ya sabemos que el tema de procreación, cuando uno ya es de edad avanzada, ya es algo imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Vos no vas a molestar. Le enmudeció, porque tenía un propósito muy grande por lo cual enmudeció a Zacarías. Y le enmudeció hasta que nazca su hijo. Dios va a cumplir su promesa hasta contra tu voluntad, cuando vos le entregaste tu vida y le permitiste que Él obre en tu vida. Amén. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por seña y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Por 5 meses entonces se recluyó. El enemigo pondrá mentiras en tu corazón, pondrá dudas en tu corazón, pondrá miles de cosas en nuestros corazones. Pero cuando Dios quiere cumplir sus promesas, su propósito en tu vida, y vos le entregaste tu vida, por más que sea incompleto e imperfecto, Él lo hará. Él lo hará. Amén. Porque como Satanás es el padre de la mentira, en esa historia también dice que Elizabeth se recluyó 5 meses. Y después dijo Elizabeth en el versículo 25: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi enfermedad, o sea, mi afrenta, mi vergüenza entre los hombres. Satanás va a sembrar semillas de mentira en tu corazón, en el cual vos, engañado, vas a cometer muchos errores. Y vas a estar en vos muchos pecados, algunos visibles, algunos ocultos, que todos nosotros luchamos día a día. Y todos los pecados que nosotros tenemos muchas veces ocultos, toda nuestra concupiscencia, no nos genera paz, ni mucho menos alegría y de contar a todo el mundo. ¿Sí o no? Nos genera tristeza, nos genera vergüenza. Y Elizabeth sentía eso. Mientras que todos ahí en su pueblo tenían sus hijos, tenían su bebé, ella no podía tener. Y tenía una duda, o sea, una vergüenza dentro de ella por ese hecho. Ella se sentía imperfecto. Pero con toda esa imperfección servían a Dios de corazón. No esperes tener todo para servirle al Señor. No espere que todo esté en condiciones, en las perfectas condiciones, para que pueda entregar tu vida al Señor. Y Elizabeth dijo: Dios se dignó de quitarme esa vergüenza, porque para ella era una vergüenza. Cuando vos le permitís al Señor obrar en tu vida, las cosas que te avergonzaban ya son una victoria para tu vida. Cuando Él toma la rienda de tu vida, Él se encarga de limpiarte. Cuando vos le pones la actitud correcta,
Cuando vos te entregás al Señor y así como ellos le servían a Dios con todas sus imperfecciones, después Dios se encargó de completarle a ellos. Entonces, nadie va a decir que ese pecado con el cual yo lucho, con el cual todo el mundo luchamos, nos hace feliz, nos hace alegre y nos gloriamos en contar. No, son esas mentiras de Satanás lo que nos mantienen presos, atemorizados, conformistas y con mucha vergüenza. Hace creernos que Dios nos hizo imperfectos, que Dios nos hizo con ese defecto, con esa imperfección, por el cual nosotros tenemos que conformarnos. Entonces, le doy un consejo. Por más que la vida se encargue, por más que las circunstancias se encargue de hacer lo imposible para que vos nos puedas cumplir con el propósito de Dios, no te preocupes. Entrégate cada día más y más al Señor. Él se encargará de completarte para cumplir sus propósitos en tu vida. Amén. Dios no te hizo imperfecto. Confía en tu Creador. Confía en que Él te fabricó. Él es el Dios de lo imposible. Ni la edad, ni la ciencia, ni el tiempo puede decidir por lo cual Dios te creó. Amén. Entonces, vamos a leer Lucas en el mismo capítulo, versículos 36 y 37. El ángel mismo le dejó bien en claro, porque después de avisarle a Zacarías que Juan iba a nacer para preparar el camino de Jesús, también le avisó a María que él sería la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Y en el capítulo 36 y 37 nos dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, le dijo el ángel a María, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El versículo 37, decí conmigo: porque nada hay imposible para Dios. Y si el ángel ya nos dijo eso, si Dios mismo te mandó decir eso, ¿quién somos nosotros para limitar que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas? Nada hay imposible para Dios. Satanás te puede colocar en tu corazón, en tu mente, que sos incompleta, que sos imperfecta. Pero Él y el mundo te hizo creer eso. Y cuando nosotros pasamos a la fila de Jesús, cuando nosotros decidimos que Jesús es el centro, el dueño de nuestras vidas, Dios ya se encarga de perfeccionarnos para cumplir todos sus propósitos. Amén. Depende de ti, depende de cada uno de nosotros. No espere que todo esté bien para dar tu vida a Dios. Con tu imperfección, con tus limitaciones, con tus peros, entrégate en las manos de Dios. Él se encargará de completarnos. Amén. Última vez, Dios no crea productos defectuosos. Somos su creación, una creación perfecta, y en Él somos perfectos y más que vencedores. Amén. A Jesús seguiré.